Y una vez que tenemos esa comparación, pues ahora sí regresamos a lo que inicialmente hicimos, ¿no? Nuestra descripción de suelos. Nos dijeron 7 suelos diferentes, y ustedes, ¿qué observan en la imagen? ¿Son diferentes? Definitivamente sí, ¿sí? Diferentes pueden ser desde la profundidad, los colores, los contenidos de arcilla, los contenidos de materia orgánica, ¿sí? El gradiente altitudinal en el que trabajamos fue desde los 1670 metros, en donde estaban las tierras de polvillo, ¿sí? Hasta los 980 metros, en donde nos encontramos por ahí con las tierras de barro. Su clasificación técnica también es factible de realizar. Y entonces comenzamos a realizar esa comparación, ¿no? Lo que nosotros obtenemos en campo contra lo que nos dice la literatura. Por ejemplo, para profundidad tenemos las clases de tierra y la profundidad óptima, ¿sí? Si ustedes fueran los tomadores de decisiones, pues esta es definitivamente información que es válida para decidir, en este caso, si se puede plantar café o no, ¿sí? Lo mismo cuando evaluamos el pH del suelo, ¿no? Hay un óptimo definitivamente de 5,5 a 7, pero nos dice que puede haber cultivo de café desde 4,3 hasta 8,4, ¿sí? Y entonces con la información que tenemos, les decía, vamos a estar jugando. ¿Para qué? Para tener más herramientas en la toma de decisiones. ¿Qué pasa cuando comparamos los contenidos de materia orgánica? Pues también nos da información, al igual que la capacidad de intercambio catiónico relacionada con la fertilidad de los suelos, ¿sí? Datos de densidad aparente, cómo se comportan estas propiedades del suelo en cuanto a su profundidad, cuál es el porcentaje de arcillas que tenemos en cada una de ellos. Y aquí nos dice que hay un límite para ese porcentaje de arcillas. Suelos muy arcillosos, ¿qué va a pasar? Bueno, van a retener altas cantidades de humedad, y el café, esta variedad de coffee arábica, es susceptible a las altas condiciones de humedad. Entonces no prospera, y por lo tanto tendríamos que evitar esa clase de tierra. ¿Sí? En cuanto a la geología, pues nos dimos a la tarea de buscar cuál es la mineralogía y la química del basalto. Generalmente son suelos que van a tener una alta fertilidad potencial, ricos en minerales como el olivino, la plagioclasa y las arcillas, ¿sí? Y una vez que tenemos toda esa información, ahora sí podemos hacer ese catálogo de las tierras, ¿sí? ¿Cómo las vamos a considerar y en cuáles vamos a estar teniendo ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, tierra pedregosa nos dice que una de las limitantes es profundidad. Y podemos hacerlo para todas las variables geológicas que colectamos, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la toma de decisiones erróneas. Esto es cerca de Huatusco, Veracruz, es cultivo de café. ¿Y qué observan? El café es un cultivo de sombra tradicionalmente. ¿Qué observamos? Pues lo que menos dejaron fue sombra, ¿no? Y 2 individuos por ahí. A pesar de que está sembrado en curvas a nivel, ¿cómo es esta pendiente? Bastante pronunciada, ¿sí? Y si llueven cerca de 2.000 milímetros en la región, son suelos altamente erosionables, ¿sí? Probablemente después de 3 años ya no van a existir plantas ahí, y entonces si somos técnicos de esa zona, pues nos cortan simplemente, ¿sí? Entonces eso se merece una espantosa X. Como les hablaba, generamos monolitos para la zona, ¿sí? El doctor Carlos Ortiz es quien trajo la técnica a México, ¿sí? Además de haber incursionado en la parte de etnoedapología, ¿sí? Él nos enseñó a realizar monolitos, y desde 1992 que fue a tomar un curso a Holanda, ¿sí? Son más de 25 años en los que ha estado generando este tipo de materiales y que nos sirven sobre todo para exposiciones, ¿sí? Déjenme decirles que el Colegio de Posgraduados, donde el doctor Carlos trabaja, es la única institución pública en América Latina que enseña a elaborarlos sin costo, ¿sí? A través del curso de colecciones de suelos, y cuando viajábamos le preguntaba que cuántos alumnos ha tenido, y me dice que son más de 200, ¿no? Entonces, si queremos hacer una gran colección de México, de suelos de México, tenemos el material humano, ¿sí? Solo nos faltan los recursos, ¿no? ¿Sí? Hay una norma, un procedimiento también a través del cual se elaboran esos suelos para exposición, ¿sí? Básicamente a través de una mezcla de laca con solventes, ¿sí? Se realiza ese endurecimiento, se le pone una contratapa que va a ser el respaldo de esos monolitos, y una vez que están endurecidos y están listos, pues ahora sí, ¿no?, a colocarles la información. ¿Qué información le vamos a poner? Bueno, pues dependiendo de cuál es el objetivo del trabajo, ¿sí? Decía David hace un rato,
deben ser por y para la gente. Entonces no me voy a poner información muy técnica que a la gente no va a entender. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo interesante? Bueno, pues se tienen ahí los datos de las características del suelo. ¿Sí? En primera instancia son los alumnos los que tienen que defender esa información en ese curso que les hablaba de colecciones de suelos. Ahí están los chicos que entusiastamente colaboraron con nosotros para tener esa colección lista. ¿Sí? Y el desafío era llevarlos a Veracruz, ¿no? Obviamente, cuando se cuenta con un terreno asfaltado, que es desde Texcoco hasta Alto Lucero, Veracruz, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa después? Bueno, pues nos enfrentamos con que de Alto Lucero a la zona de la sombra es una terracería dura de cuando menos 30 kilómetros, ¿no? Y entonces tuvimos que proteger a nuestros hijos para que llegaran vivos, sanos y salvos. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Bueno, yo estaba temeroso, ¿no? No sabía si cuando les quitara ese plástico sobrevivían los ejemplares. Afortunadamente sí. ¿Sí? Y lo interesante es que Oliverio pues nunca me dio un plan de trabajo, simplemente llegó y dijo, nos vamos a ir a la secundaria porque lo vas a exponer ahí. ¿Por qué? Porque estos jóvenes el día de mañana serán los tomadores de decisiones. ¿Sí? Comenzamos con una exposición en la secundaria, más tarde ellos tenían un evento con INIFAP, y lo interesante es que una vez que ellos entienden cómo está ese material y cuáles son las características que lo componen, ellos mismos son los encargados de hacerlo extensivo a sus similares. ¿Sí? Y entonces mi trabajo vuelve a ser más ligero, ¿no? Porque alguien más ya le está dando esa interpretación. Finalmente, lo bueno de la visita es que a las 8 de la noche reunió a todos los productores de café, ¿sí? Y como decía el doctor Ortiz, no es actividad exclusiva de varones, encontramos con que hay mujeres, ¿sí? Y como decían, ¿quiénes son los interesados o a qué edad se deja de aprender? Este señor tenía más de 80 años, perdón, ¿sí? Y con su linterna está revisando esa información, a pesar de que eran altas horas de la noche para él. ¿Sí? Pero no solamente es él. ¿Sí? Aquí están estos jóvenes, ¿qué edad les calculan? Cuando mucho 10 o 12 años, ¿sí? Interesados también en saber las características de esos suelos. ¿Sí? Entregamos obviamente de manera formal esa colección, la información que se generó, ¿sí? El documento escrito de clasificación de suelos, cómo se realizó la información de cada uno de esos monolitos, ¿sí? La información para cada uno de los suelos. ¿Para qué? Para que cuando se dañe solamente vayan, la impriman y la vuelvan a colocar en ese ejemplar que finalmente a ellos les es de utilidad. ¿Sí? Obviamente el comisariado ejidal es una figura fundamental en este tipo de trabajos, ¿sí? Y también es quien recibe de manera formal esa colección de suelos. ¿Sí? Y con esto pues yo termino, solamente quiero decirles que el trabajo se inició de manera rápida el 3 de junio, la entrega planeada era 3 meses después, en agosto, sin embargo nos demoramos un par de meses después, no por cuestiones técnicas, sino por condiciones de seguridad. Había pasado algo difícil en Alto Lucero, Veracruz, y no nos animamos a viajar después de, ¿sí? Hasta que se calmaran las cosas. Y afortunadamente cuando uno trabaja en campo pues se encuentra con ese tipo de imagen. Gracias. Muchas gracias al doctor Patricio por este trabajo tan interesante. Ya vean, él se fue ya para tener las muestras listas para, por ejemplo, en el aula presentarlas y empezar a revisar. Esa es otra parte importante aquí en este tipo de estudios. Muchas gracias, maestro. Perdón, ya me iba a brincar. Una pregunta, por favor, y ya saben que será el siguiente ganador. ¿Quién se anima? ¿Hay tiempo para una pregunta? ¿No la van a aprovechar? Lo mío es más un comentario. Es felicidades por tu trabajo. Me gusta cómo lo expresas, cómo lo expones. Y pues también creo que dentro de la etnopedología es algo bien importante que consideremos la entrega de los resultados. O sea, que si nosotros tenemos datos de laboratorio, pues también devolverlos a la comunidad es un paso que gracias por recordárnoslo y que todos lo tenemos que tener bien presente.
Gracias. Muy amable, Patricio, por esta presentación.